Buenos días, queridos hermanos. Hoy es el último día de este seminario de la Biblia de esta semana. Y también, a la vez, primer domingo, primer culto dominical para los hermanos que recibieron la salvación ayer. Hoy, Dios permite este momento muy precioso para escuchar la palabra de Dios. Hoy aprenderemos el tema muy importante sobre la salvación, sobre el Evangelio y también sobre la vida cristiana. Entonces, hoy también, abriendo nuestros corazones y oídos, escuchen atentamente esta palabra de Dios. Oremos juntos para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. También gracias por permitirnos este seminario de la Biblia durante una semana y para que unas almas pudieran recibir la salvación. Te pedimos que los nuevos hermanos que fueron salvados en esta vez puedan vivir la vida cristiana más adecuadamente y dignamente ante Dios. Hoy también ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra acerca del Evangelio y la vida cristiana. Danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Abre nuestros corazones y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. San Lucas capítulo 23, versículo 32 al 33. San Lucas capítulo 23, versículo 32 al 33. Texto principal de hoy, San Lucas 23, versículo 32 al 33. Aquí les leo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. A continuación, San Lucas 23, versículo 39-43, también les leo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una de las historias más conocidas en la Biblia es los dos ladrones que fueron crucificados en lado de la cruz de Jesucristo. Miren, estos dos ladrones fueron condenados a muerte junto con Jesús, pero sus castigos y muerte fueron por causas diferentes a las de Jesús. Jesús murió sin pecado, pero ellos vivieron tan mal que fueron crucificados por los pecados que cometieron. Uno de ellos fue tan malvado que se burló de Jesús hasta el momento de su muerte, sin saber que después de poco tiempo iba a morir e ir al infierno. Aquí, versículo 39, aquí, miremos la pantalla, leamos juntos.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Un ladrón se burló de Jesús hasta el fin, hasta el fin. En nuestra época también hay muchas personas como este ladrón. Aún ahora también. Hay muchas personas que se burlan de Dios, que se burlan de Jesús, burlan de Biblia, se burlan del cielo, del infierno, del mundo espiritual. Se burlan de que se recibe la salvación con la fe. Hay muchas personas como así se burlan de estas cosas de Dios. También ese ladrón se burló de Jesús hasta el fin, hasta el fin. ¿Qué es lo que dijo? La Biblia dice, si tú eres el Cristo, él usó esta palabra, Cristo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así dijo, ¿no? Él seguramente había escuchado acerca de Jesús, pero no creía en él. ¿Por qué? Él usó la palabra Cristo. Él sabía Cristo. Él sabía acerca de Jesús, pero no creía, lamentablemente. Entonces, podemos entender que él ya había escuchado sobre Jesús, pero lamentablemente no creía. Este ladrón cayó al infierno desde hace 2000 años y vive eternamente ahí, hasta ahora también, eternamente. Pero ese momento pasó algo asombroso. Justo antes de que Jesús muriera, el ladrón del otro lado cambió su corazón y terminó su burla de Jesús. Él hizo algo que nunca había hecho antes en su vida. Así dijo. Aquí, San Lucas, capítulo 23, versículo 42. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón rogó al Señor así. Este ladrón, estando ante la puerta de la muerte, empezó a pensar en su alma, en su espíritu, y quiso ser perdonado de sus pecados. Reflexionó acerca de su vida y de todos los pecados que cometió en su vida. Y así descubrió en sí mismo que merecía ir al infierno. Seguramente él sintió temor, mucho temor, y no quiso ir al infierno. Justo antes de su muerte, le pidió ayuda al Señor. Entonces, ¿cómo respondió Jesús en ese momento? Aquí, San Lucas, capítulo 23, versículo 43, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo así, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos tus pecados son perdonados. Tu espíritu irá al cielo. Así dijo, ¿no? Este ladrón se arrepintió y recibió la salvación, mientras que el primer ladrón cayó al infierno, burlándose de Jesús. Esto le presenta a los dos tipos de personas que viven en este mundo. Dos tipos de personas. Aún ahora es lo mismo. Todas las personas morirán y después de la muerte irán al cielo o al infierno. Dos lugares. Todos están ante el destino de estos dos lugares, ¿no?
algunas personas se dan cuenta de sus pecados y piden a Jesús para que su espíritu pueda salvar. Y al fin reciben la salvación. Ellos fueron salvados al creer en Jesús, quien perdona cualquier pecado, ¿no? Sin embargo, algunas personas rechazan a Jesús hasta el fin y caen al infierno, incluso cuando ven a los que son salvos así, de esa manera. Incluso a pesar de que lo ven, pero no creen y caen al infierno. Entonces, hermanos, ¿qué podemos saber a través de esto? Podemos saber que el destino del hombre se divide con Jesús en medio. Es decir, Jesús es el criterio de eterno destino de todas las personas. Por medio de Jesús, nuestro destino se determina. Hay personas que creen en Él y van al eterno cielo, pero hay personas que lo rechazan y caen al eterno infierno. Dos tipos de personas. Podemos ver cómo recibir la salvación las personas por medio de la salvación del ladrón quien rogó a Jesús. Lo que supo ese ladrón, primeramente, es que hay otro mundo después de la muerte. Él supo esto. Ese ladrón se dio cuenta esto cuando se acercó su muerte. Él supo que después de la muerte existe el mundo eterno. Aquí, San Lucas, capítulo 23, versículo 42. Aquí también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino dice. Aquí tu reino, este reino no es Perú, ni Estados Unidos, ni Corea. No es un país que existe en este mundo, no es un país. Él supo que existe un reino eterno que está en el cielo. Él supo esto. Antes que estuviera crucificado, este ladrón pensó que con la muerte terminaría todo. Creyó que este mundo era todo. Pensó que no existían el cielo ni el infierno. No pensó en lo que pasaría después de la muerte, sino que solamente disfrutó este mundo pecando porque creía que con la muerte terminaría todo. Así creía. Pero cuando se acercó su muerte, por primera vez tuvo miedo y supo que después de la muerte existían el cielo y el infierno. Antes de su muerte, lo primero que supo fue que la muerte no es el fin, sino que hay otro mundo después de la muerte, que son el cielo y el infierno. Y luego, este ladrón reconoció sus pecados. Supo que merecía ir al infierno. Ese ladrón, al principio, era igual que otro ladrón que se burló de Jesús, pero después de un tiempo, más bien, reprendió a él. Aquí, San Lucas, capítulo 23, versículo 40 al 41, aquí les leo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo.
este ladrón se dio cuenta exactamente acerca de Jesús. Entonces recibió la salvación. Él dijo así: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿No comprendes que si mueres ahora, caerás al eterno infierno? Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Así regañó al otro. ¿Por qué? Él se dio cuenta exactamente sobre Jesucristo, sobre Mesías. Otro ladrón no reconoció acerca de los pecados que cometió en su vida, pero este ladrón sí supo que era pecador. Y parece que pensó así: yo merezco ir al infierno por todos los pecados que cometí durante toda mi vida. Así pensó. En ese momento, por eso, verdaderamente se arrepintió. Él se arrepintió. Él recordó todos sus malos pensamientos, palabras y acciones. Recordó y se arrepintió. Supo que merecía ir al infierno por todos los pecados que había cometido en su vida y rogó a Dios que lo salvara de ir al infierno. Por eso al final pudo rogar a Jesús. Entonces vio a Jesús. Vio que Jesús lo podía salvar. ¿Por qué? Él se dio cuenta sobre Jesús. Jesús es Mesías. Y pensó así: ¿por qué Jesús muere? ¿Por qué Jesús muere sin haber pecado? Y entonces lo supo: este Jesús es el Mesías. Así se dio cuenta. Se encarga de todos mis pecados y por su muerte en la cruz perdonará todos mis pecados. Él muere por mí. Así reconoció, así conoció y creó en Jesús. Entonces, por medio de ese ladrón, Dios nos enseña cómo se recibe la salvación. Pero muchas personas entienden la salvación de forma incorrecta y quieren obtenerla con su propio esfuerzo. Muchas personas, lamentablemente. Hay personas que piensan que tiene que ir a la iglesia fervorosamente, dar diezmo, guardar la ley, orar demasiado, hacer algunas buenas obras para recibir la salvación. Algunas personas piensan así. Entonces, pensemos. Este ladrón es una persona que recibieron la salvación, un representativo de un salvo. Este ladrón habrá ido a la iglesia. Para recibir la salvación se necesita ir a la iglesia entonces. ¿Cómo recibirían la salvación las personas que viven en las montañas en donde no hay iglesias? ¿Cómo? Hay personas que piensan que tiene que dar diezmo y hacer buenas obras para ir al cielo. Entonces, este ladrón habrá dado diezmo, habrá leído la Biblia o habrá orado demasiado una vez, habrá hecho obras buenas. No, este ladrón toda su vida pecó, sí, toda su vida pecó. Hay otras personas que dicen que tiene que recibir sanidad de alguna enfermedad para ser salvo. Este ladrón fue sanado para recibir la salvación. Otras personas dicen que tiene que hablar lenguas para tener la salvación. Entonces, ¿este ladrón habrá hablado en lenguas?
Otras personas dicen que tiene que ser bautizado para recibir la salvación. Entonces, ¿ese ladrón habrá sido bautizado? No fue bautizado. El bautismo es lo que hacer después de recibir la salvación. Por el bautismo no se puede recibir la salvación. La salvación no es por ir a la iglesia, por orar, por dar diezmo, por curarse de enfermedades, por hablar lenguas, ni por recibir bautismo. Debido a que no saben la Biblia exactamente, las personas malentienden acerca de la salvación. La salvación solamente es por la fe. Aprendimos ayer, ¿no? Uno recibe la salvación solamente cuando cree en la verdad de que Jesús perdonó todos mis pecados, muriendo en la cruz, derramando su sangre. Creemos en este contenido, es la salvación. Muy simple, ¿no? Y lo que garantiza ese hecho aún más claramente es la resurrección de Jesús. Busquemos en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Aquí yo voy a leer. ¿Por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este versículo es acerca de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo tiene un significado muy importante, tanto como para mencionarse más de 100 veces en la Biblia. Es muy importante. El significado más importante de la resurrección es confirmar el cumplimiento del perdón de pecados. Cumplimiento del perdón de pecado. Tiene este significado. Es muy importante. Como vemos en el versículo 3 al 4, Cristo murió por nuestros pecados y bíblicamente a los 3 días resucitó, dice, conforme a las Escrituras. Dice así. Eso garantiza que sea cumplido la promesa de la redención escrita en la Biblia. Ha cumplido eso, esta promesa. Mire, es una boleta, es igual a resurrección. Miren, por ejemplo, comprar algún objeto con el dinero y demostrar que el precio de este objeto ha sido pagado por medio de la boleta. ¿Sí? Sin boleta no hay manera de demostrar que haya pagado para comprar cosas. La resurrección también es lo mismo. Mire, la resurrección. Aquí, contenido de objeto, descripción, es perdón del pecado. Es la salvación, ¿no? Para pagar esta salvación, necesita muerte, ¿no? ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Por eso, Jesucristo murió en vez de nosotros en la cruz, así ha pagado para comprar esta salvación. Murió en la cruz y pagó completamente
Por eso aquí ha sellado. Resurrección. Resurrección demostrar está pagado, este precio ya ha pagado. Entonces, sin la resurrección, no podemos confirmar que el precio de pecado ha sido todo pagado o no. Por eso, la resurrección es muy importante. Aquí, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 3, miremos la pantalla, leamos juntos. El cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Es posible sentarse a la diestra de la majestad en las alturas si es que ha resucitado y ascendido? Es una verdad cumplida. Es una verdad cumplida después de terminar de efectuar la purificación de pecados. La resurrección se cumplió para testificar que eso ya se ha terminado. Una garantía del cumplimiento del perdón de pecados. Y si algo hay ya fue pagado, eso nunca va a ser cancelado, nunca. Eso significa que esta salvación es eterna. Esta salvación es eterna. En el concepto de la eternidad se incluye los contenidos del pasado, presente y futuro. Es decir, lo que fueron perdonados todos mis pecados por la fe significa que fueron perdonados todos mis pecados de pasado, presente y futuro para siempre, para siempre. Por ejemplo, miren, ella pagó por toda esta comida. Ella ya pagó. Entonces, ahora, esta comida es de ella, ¿no? ¿Por qué? Ha pagado. Incluido todos los conceptos antes, durante y después de comer. Mire, ella ha pagado por toda esta comida. Entonces, mire, aquí, esto todavía no ha comido, pero esto también, esta comida, antes de comer, también de ella. Esto está comiendo también de ella, porque ha pagado. Y algunas comidas ya están en el estómago de ella, ya comió. Esto también, esta comida también de ella. ¿Por qué? Ella pagó todo por esta comida. Ella pagó una vez, pero la eficacia de pago incluye todos antes, durante y después de comer. Incluye todo este concepto, ¿no? Del mismo modo, cuando Jesús perdonó mis pecados en la cruz una vez, pagó una vez. Todos mis pecados de pasados, ya comió, y presente está comiendo, y futuro todavía, pero todos mis pecados son perdonados a la vez para siempre, por una muerte de Jesucristo. Este concepto es muy importante, ¿no? Entonces, busquemos la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Este versículo es muy importante. Hebreos 9,
versículo 12. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestra salvación fue cumplida en una vez por la sangre de Jesucristo y dura para siempre. Una vez para siempre. La resurrección de Jesucristo lo garantiza. Este concepto es tan importante que nunca debemos olvidarlo. Cualquiera que crea exactamente en la muerte y resurrección de Jesucristo será salvo correctamente. Y esa salvación nunca será cancelada. Nunca. Jamás. En el concepto de eternidad contiene el significado de irreversible. Irreversible. Nunca se cancelada. Es decir, los que han recibido la salvación, eterna redención, nunca perderán su salvación. Sí, es verdad. La Biblia dice así. Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 10, versículo 28. San Juan, capítulo 10, versículo 28. Aquí también, miremos la pantalla. Leamos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La muerte y resurrección de Jesús son la verdad nuclear de la Biblia. La razón por la que podemos creer y aceptar este acontecimiento es porque todo esto es verdad. Y durante una semana hemos confirmado que todos los contenidos de la Biblia son verdad, ¿no? A través de numerosas evidencias y pruebas. Así pudimos creer en esa verdad de la salvación y así pudimos recibir la salvación. La Biblia, que es la palabra de Dios, 100% verdadera, testifica claramente de todas estas cosas para que podamos confirmar nuestra salvación. Pero, lamentablemente, hay muchas personas todavía que hasta el fin creen en su propio pensamiento. Algunas personas dicen que la salvación puede desaparecer incluso después de ser salvos. Pero esa no es la verdad de lo que dice la Biblia. La Biblia no dice así. Eso es solamente un pensamiento del hombre, no más. Si mi opinión es diferente a la Biblia, debemos renunciar a mi opinión, ¿no? Pero hay personas que no quieren renunciar su propia opinión y propio pensamiento. Esas personas no pueden recibir la salvación. Ser justo no es por las obras, sino por medio de la fe. Medio de la fe. Aquí resumí unas palabras sobre la fe. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí, Romanos 10, versículo 17. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 también. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas capítulo 3, versículo 26 también. Leamos juntos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así,
En varias partes de la Biblia está diciendo que uno puede ser justo, salvo, y el Hijo de Dios solo por la fe, solo por la fe. El hombre que recibió la salvación por medio de la fe, escuchando bien la palabra de Dios, ahora su posición se ha cambiado desde un pecador hasta el justo. Busquemos la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 15. Aquí, Romanos capítulo 8, versículo 15. Este versículo también muy importante. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. Pues, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre? Antes de ser salvo, Dios era el juez y como delante de Él, yo era un pecador, merecía ir al infierno, ¿no? Pero al momento de recibir la salvación, creyendo en la cruz y la sangre de Jesucristo, me convertí como justo y como el Hijo de Dios. Así que puedo ir al reino de Dios, que es el cielo, ¿no? Voy a explicar un poco más detalladamente con dibujo. Vamos a ver aquí. Miren, Dios, antes de recibir la salvación, Dios era juez. Yo era pecador. Por eso merecía ir al infierno. Así estaba esta posición antes de recibir la salvación. Pero, como ayer, escuchando el Evangelio, creyendo la cruz de Jesús, Jesús murió en vez de nosotros, derramando la sangre, perdonó todos mis pecados de pasado, presente, hasta futuro. Este contenido, este acontecimiento, a través de la Biblia, creemos y así recibimos la salvación. Entonces, mi posición se ha cambiado. Mire, antes era juez, Dios era juez para mí, pero ahora, sí, mi Padre, la Biblia dice, Abba Padre. Podemos llamar Dios como Padre. Entonces, mi posición era pecador, pero ahora así se ha cambiado como hijo de Dios. Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios. Por eso, antes de recibir la salvación, merecía ir al infierno, pero ahora no tengo preocupación de ir al infierno. Yo puedo ir al cielo, reino de Dios. Así, mi posición totalmente se ha cambiado después de recibir la salvación. Así, se ha cambiado mi posición. Entonces, después de ser salvo, ¿no vuelve a pecar nada? ¿Cómo piensan ustedes? Después de ser salvo, ¿no vuelve a pecar nada? No es así, no es así. Después de ser salvo, también cometería pecados. Sí, cometería pecados. Pero eso no es un permiso, que puede pecar en cualquier manera después de ser salvo. No. Voy a explicar acerca de esto. Ser salvo significa que se ha cambiado la posición. Sí, se ha cambiado la posición de nosotros, como hemos visto. Se ha cambiado de un pecador al justo, al Hijo de Dios, ¿no? Así cambiado, solamente posición. Pero aún el carácter pecaminoso sigue igual. Por ejemplo, para ser un peruano es posible. Si se ajusta a los requisitos y las condiciones de ser un peruano. Preparar los documentos y
el dinero cuando se necesite, el impuesto de la migración, si satisficiera los requisitos que pide el país, puede ser un peruano legalmente en la posición. Pero, por ser el peruano, al mismo momento de recibir el sello, empieza a hablar el castellano perfectamente. ¿Cómo piensan ustedes? Yo personalmente quiero esto, pero imposible, ¿no? Pensemos, en ese momento, cuando recibiendo sello, en ese momento justo se llena de todas las culturas, costumbres, características y las vidas del Perú, totalmente en mi vida se llena. ¿Cómo piensan ustedes? Imposible, no es así. En la posición en un peruano, pero el carácter de ser coreano se queda todavía, ¿sí? Mismo concepto de esto. Ser salvo también es lo mismo. Un pecador recibió la salvación, recibió el perdón, siendo ocultado así todos sus pecados pasados, presentes y del futuro, pero el temperamento mismo del pecado no se ha quitado, sí, se queda todavía. Miren, esto lo vimos ayer también, ¿no? Esta era nuestra condición antes de recibir la salvación. Pecado, todo mi pecado, teníamos estos pecados. Por eso merecíamos ir al infierno. Pero escuchando el Evangelio, creímos el acontecimiento de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, recibimos la salvación. Así, en ese momento, cuando recibimos la salvación, la sangre de Jesucristo cubrió nuestros pecados. Entonces, no se ven estos pecados. Pero, abajo de esta sangre, todavía se quedaron estos pecados. Solamente tapando así. ¿Sí? La sangre cubierto nuestros pecados. Así, solo es que lo ha pintado, pero abajo todavía se queda pecados. Temperamento del pecado, carácter pecaminoso, se quedó. Recibimos la salvación, entonces, aunque está en la posición del justo, pero aún mantiene el carácter que puede cometer pecados. Es decir, temperamento del pecado o carácter pecaminoso. Todavía los tenemos dentro de nosotros, todavía. Pero, tampoco podría vivir cometiendo pecados insensiblemente como antes de recibir la salvación. No podemos vivir así, de esa manera. Es porque al momento de recibir la salvación, el Espíritu Santo entra en nosotros. Busquemos la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Abajo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, también leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Al momento de recibir la salvación, el Espíritu Santo que ha entrado en nosotros
hace una lucha contra el pecado que aún queda en nosotros. Pero antes de ser salvo, en realidad no había esta lucha en mí. No había. ¿Por qué? No tenía tal Espíritu Santo. Por eso, insensiblemente había cometido muchos pecados, porque no tenía este Espíritu Santo. Así, de esta manera, vivíamos una vida mundana, ¿no? Antes de recibir la salvación, con muchos pecados. Pero ahora fuimos salvos y el Espíritu Santo está en mí, ¿no? Mora en mí. Y Él nos impide cometer pecados constantemente. Nos impide. Así que es muy necesario dar el suministro para que la fuerza del Espíritu Santo se engrandezca. Sin embargo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando se cae por el pecado después de recibir la salvación? ¿Qué pasaría? Les voy a explicar. Miren, el pecado antes de recibir la salvación se queda para el juicio de ir al infierno. Si antes de recibir la salvación, con estos pecados, merecía ir al infierno. Pero el pecado que comete después de ser salvo, esto es el problema. Entonces, aunque por eso no iría al infierno, nunca, jamás. ¿Por qué? Nuestra salvación es perfecta, no perecerá, nunca, jamás. La Biblia dice así, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya hemos visto este versículo. Así, nunca jamás perecerá nuestra salvación. No iría al infierno, pero, por este pecado habrá disciplina. Esto es gran diferencia antes de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación, con este pecado, directamente merece ir al infierno. Pero después de ser salvo, a pesar de que pecamos, pero con este pecado no iría al infierno, pero habrá disciplina. Esto es muy importante, este concepto. Habrá disciplina para los cristianos, para los hijos de Dios. El hombre salvo es el hijo de Dios. Somos hijos de Dios, ¿no? Por lo tanto, no recibirá más el juicio sobre el pecado siendo un pecador, sino recibirá disciplina siendo un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, habrá disciplina. Busquemos en la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 6 y versículo 8, dos versículos, Hebreos 12, 6 y 8. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 8, también, leamos juntos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si repitiera el pecado constantemente, el grado de la disciplina se va a ir engrandeciendo. Y si no se arrepiente, al final, puede ser destruida la vida de carne por la disciplina. Busquemos en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Miremos en la pantalla, leamos juntos. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Los santos corintios, a pesar de que fueron salvos,
vivían su vida cristiana en forma no es adecuada ante Dios. Seguían cometiendo muchos pecados malos. Entonces, así Dios les dio la disciplina para que vuelvan su vida adecuadamente. Pero todavía muchos santos no se han corregido su vida. Y al final, algunos de ellos murieron por disciplina. Este versículo es el caso de morir por la disciplina, a pesar de que su espíritu fue salvado. No debería ser un cristiano así, de esa manera. No debería ser. Pero podríamos morir por disciplina, ¿sí? Debemos recordar esto. Es algo muy aterrador, ¿no? Podemos morir por la disciplina. Dios dijo para pelear contra el pecado y para vencer en esta lucha se necesita crecer con salud, siendo alimentado siempre dentro de la palabra, dentro de la comunión, dentro de la iglesia, ¿no? Para ese desarrollo y para llevar frutos debemos permanecer bien. Debemos permanecer bien en la comunión, en la iglesia y en la palabra, ¿no? Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 15, versículo 3 al 5. San Juan, capítulo 15, versículo 3 al 5. Aquí, miremos en la pantalla. Leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros somos cristianos renacidos y purificados por medio de la palabra, ¿no? Es un contenido, este versículo, es un contenido que habla sobre permanecer bien en el Señor al hombre renacido. Es decir, es para los cristianos, este versículo para los cristianos, como nosotros. La vid, para llevar muchos frutos, tiene que permanecer bien en el árbol, ¿no? La vid, aquí, la vid es Jesús, Señor. Y los pámpanos son los cristianos, son santos, son los santos. La clave de una vida abundante, de llevar frutos, es permanecer en Jesús, permanecer en el Señor. Es decir, permanecer bien en la iglesia, que es la multitud de los santos, o sea, en la comunión de los cristianos. Entonces, automáticamente lleva frutos. Este versículo explica sobre esto. Automáticamente lleva frutos cuando permanece bien. Nosotros debemos ser así. Ahora, muy lamentablemente, prácticamente es muy difícil para reunirnos en la iglesia físicamente, ¿no? Pero por medio del internet, así podemos escuchar el culto, seminario de la Biblia también, ¿no? Y también podemos participar en la reunión virtual por Zoom. Y también podemos predicar el Evangelio, sí. Durante esta semana, así predicamos, ¿no? Usando internet. Por supuesto, esa manera es algo momentánea, ¿sí? Pero tenemos que permanecer activamente en la iglesia con todo nuestro esfuerzo hasta que recupere esa situación. Así, cuando permanecemos bien en la iglesia, llevamos muchos frutos, pero sí o sí, permanecer bien. Pero si no es así,
si no es así, dice que aquí, la Biblia dice que no vamos a poder hacer nada. Es una palabra muy grave, ¿sí? No hacer nada. Fue salvo, pero lleva una vida que no permanece bien en el Señor, sería una vida llena de pena, sin poder de hacer algo, sin poder hacer nada. Si no fuera el Hijo de Dios, desde el comienzo, a Dios no le importaría sobre esta forma de la vida, no importaría. Lo más importante para Él, primero, tiene que recibir la salvación. Pero, si son sus hijos que fueron salvos y no llevarán una vida correcta, Dios, por medio de los muros y las disciplinas de la vida, les estimularía a ellos para que vuelvan a su camino correctamente. Al contrario, si permanecemos bien, podemos hacer todas las cosas. Aquí, la Biblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo también nos está explicando acerca del resultado de la vida permanecida adecuadamente en Cristo. Esta también es la promesa de Dios, Si permanecemos bien en Cristo, la Biblia dice, en Cristo todo se va a cumplir en Cristo. En Cristo es muy importante, permanecer bien en Cristo. Esta vida es realmente la vida bienaventurada, ¿no? Por medio de la vida crecida siendo alimentado en el medio de la palabra del Señor, la reunión y la iglesia, el evangelio del Señor se predicará a otras personas. Es muy importante, ¿no? Dios, con el principio de predicar el evangelio, primero hizo la predicación por medio de los santos, por medio de los cristianos. Busquemos la Biblia. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Abajo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, también leamos juntos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Efesios capítulo 2, versículo 10, también leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Evangelio de Dios se predica, ¿no? El hombre, quien puede predicar el Evangelio, es el que primero ya ha comprendido sobre el amor de Dios. Él de verdad puede predicar. El predicar el Evangelio es una buena obra. Si yo no predico después de ser salvo, otras personas no van a poder ser salvos tampoco, ¿no? Si mi familia amada y mis amigos fueran al infierno por no haberles predicado, eso sería algo demasiado triste y terrible, ¿no? Por medio de la vida que permanece perfectamente en el Señor,
se predicará el Evangelio y el Señor los bendecirá, protegerá y ayudará a esa vida, ¿no? En Salmos capítulo 23 dice que el Señor es un pastor quien me protege, ¿no? Estar bajo la protección del pastor es algo muy seguro y feliz. Da beber y comer, nos protege de los animales salvajes. Permanecer en la palabra y en la comunión es igual a esto. Yo, cuando estaba en Mongolia como misionero hace unos años, yo vi una escena muy maravillosa, es la escena de cuando visité un campo que tiene 600 ovejas. Mucho, ¿no? Entre marzo y abril, estas ovejas engendran hijos. Aquel momento, cuando visité ahí, era el tiempo de engendrar. Entonces, habían muchas ovejas en ese campo. Generalmente a las 4 o 5 de la tarde, las ovejas madres regresan a sus jaulas desde el prado y se encuentran con sus hijos en ese momento. Y maravillosamente, todos de ellos han podido buscar a sus mamás y hijos maravillosamente. Vamos a ver este video. Vamos a ver. 아이고, 그렇게 Qué interesante, ¿no? Mucho. 600 ovejas, todo buscan sus mamás, sus hijos, todo encontraron. Así. Qué maravilloso, ¿no? Tan interesante. Mire, ahora yo quiero explicar algo. Él es dueño de este campo, pero a veces algunos de ellos, algunos de ellos no han podido buscar bien a sus mamás. Por eso, porque mucha distancia, por eso a veces no buscan bien. Por eso, en ese momento, su pastor buscó sus mamás e hijos. Entonces, me sorprendí mucho y le pregunté a este pastor, ¿usted cómo podía buscarlo? ¿Cómo? Y me respondió así, yo sé todo de ellos, porque yo recibí los hijos de ellas cuando dieron a luz. Por eso él sabe todo. Él sabe todo de ellos. Vamos a ver continuamente. Vamos a ver. Qué maravilloso e interesante, ¿no? En este momento, me di cuenta dos cosas. Una es que la vida con la vida está conectada. La vida está conectada. Por eso pueden buscarse unos a otros naturalmente entre las vidas, ¿no? Las vidas. Nosotros también, tenemos una vida real de Dios cuando recibimos la salvación. Tenemos la vida real, vida eterna. Entonces, podemos buscar a Dios, quien es la vida y amor. Dios también, todo conectado con la vida real conectado. Y
como el pastor hombre sabe todo de sus ovejas, nuestro pastor, ¿quién es nuestro pastor? Jesús, también sabe todo de nosotros y sobre nuestra situación también. Mi dificultad, mi herida, mi tristeza, mi aflicción, mi sufrimiento, etc. Sobre toda mi vida. Mi pastor, Jesús, sabe todo de mi situación. Entonces, Él nos protege y danos los alimentos todo el tiempo como buen pastor. Él es buen pastor. Él es verdaderamente buen pastor. Nos da la vida, ¿no? Hasta un pastor hombre cuida conociendo todo. Entonces, cuán mucho más detalladamente conocerá Dios mi situación y me protegerá. Entonces, debemos de agradecer y seguir a Dios a través de nuestra vida, permaneciendo bien en la iglesia, en el Señor. Así, vamos a vivir una vida cristiana muy adecuadamente, fuertemente ante Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, Santo Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por darnos tu gran amor y gracia a través de tu palabra. Este momento te pedimos que guíe nuestros pasos para que vivamos la vida cristiana más correctamente, adecuadamente y fuertemente. Queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestra vida. Ayuda, protege en esta maldad del coronavirus para poder vivir más fuertemente y sanamente para tu gloria y para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien. Nos vemos pronto.